a aprender su palabra. Hoy vemos un tema importante de todo creyente, de todo cristiano, y el tema se llama la batalla que todo cristiano enfrenta. Repito, es la batalla que todo cristiano enfrenta. Muchas veces estas palabras son para personas creyentes que han conocido al Señor, que hay una lucha interna dentro de ellos. Muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana queremos agradar a Dios haciendo lo correcto, pero dentro de nosotros hay una lucha interna. El creyente quiere caminar en santidad, quiere ir conociendo al Señor, hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces caemos en pensamientos, ideas, emociones y terminamos haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Les ha pasado eso? Esa es una lucha interna de nosotros. Y nosotros como cristianos debemos entender qué es lo que pasa para poder vencer, ¿sí?, a esa naturaleza caída que es la carne, ¿sí? Todo esto no glorifica a Dios. Cuando nosotros hay una lucha interna y cedemos a la carne, a la naturaleza caída, ¿sí?, eso no glorifica a Dios, ¿sí? Y esta noche vamos a aprender cómo poder vencer a esa naturaleza caída que sigue en nosotros, aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, nacidos de Dios, ¿sí? Muchos creyentes oran, leen la Biblia, sirven, pero son derrotados por esa naturaleza caída que todavía nos domina, ¿sí? Ejemplo, por decir, un joven que viene a la iglesia, conoce su palabra, puede estar sirviendo y puede que ese joven deshonra a sus padres, esté desobedeciendo a sus padres, ¿sí? Se puede enojar y desobedecer a sus padres y se deja guiar por esa naturaleza caída. Él puede orar a Dios y le pide a Dios: Señor, quiero hacerle caso a mis padres, quiero dejar de hablar mal, pero no puede, ¿sí? Es un ejemplo, y cae, ¿sí? Hay algo dentro de él, hay una naturaleza que lo domina, ¿no? Otro ejemplo puede ser que hay creyentes que están luchando con quejas, desánimo, pensamientos negativos, y se dicen que están confiando en el Señor, ¿sí?, pero luego al confiar se desaniman, entran en ansiedad, problemas, miedo, y pues Satanás los asusta y empiezan a caer. Y tú te preguntarás: ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué estoy cayendo? ¿Por qué cedo a esta naturaleza caída? ¿Por qué peco? ¿Por qué hay una lucha interna? Queriendo hacer el bien, amas a Dios, sirves a Dios, quieres vivir en santidad, crecer y todo lo demás, crecer espiritualmente, obedecer su palabra, quieres agradar a Dios, pero fallas. Entonces, hoy Dios nos va a hablar en su palabra. ¿Para qué? Para poder dominar esa naturaleza caída, que es la carne, que nosotros la heredamos de Adán, ¿sí? Y la intención es poder crecer, poder vivir en santidad, ¿sí?, para poder agradar a Dios. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos da la respuesta de por qué pasa esto. Dice. El apóstol Pablo dice que hay una guerra interna entre la carne, que es la naturaleza caída pecaminosa que heredamos de Adán, y el espíritu. Nosotros somos espíritu, ¿sí? Y nuestro espíritu vive el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vivifica al espíritu. Y entonces entre el espíritu, que es lo que también vive en ti, hay una lucha interna, una guerra interna, hay una batalla interna. El apóstol Pablo no solo diagnostica este problema, o sea que hay un problema interno, pero también da la solución. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 16. ¿Sí? Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí?
El apóstol Pablo nos enseña una realidad, ¿sí?, que interna de nosotros, al creyente. Hay una lucha interna, una guerra interna, una batalla interna dentro del creyente, y es una batalla espiritual entre la carne, la vieja naturaleza pecaminosa, y el espíritu. El espíritu es la vida que recibimos al creer en Cristo, que obedece a Dios. Entonces aquí hay dos naturalezas dentro de nosotros. Y muchas veces el creyente, cristianos en Cristo, ceden a esa naturaleza caída, carnal, que es la carne, y no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos para pedirle sabiduría a Dios y nos pueda enseñar a través de su palabra cómo dominar esa carne, ¿sí? Padre, venimos a darte gracias nuevamente porque tú eres fiel, porque tú eres soberano, Padre Santo. Tú nos das la vida, nos has permitido estar aquí en tu casa para poder alabarte con todo nuestro corazón. Y hoy disponemos nuestro corazón para que tú nos enseñes tu palabra, Padre. Tu palabra es viva y es eficaz y trae instrucción, Señor mi Dios. Tú quieres que el creyente vaya creciendo en santidad, en obediencia a tu palabra, Padre. Creciendo espiritualmente, Señor mi Dios. Tú tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Permite que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Tu palabra es viva y es eficaz y discierne entre los pensamientos y el espíritu y nos confronta, Padre Santo. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta enseñanza para que tú nos confrontes, pero también para que tú nos animes a poder vencer esa naturaleza caída heredada de Adán, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Para poder entrar en tema, quiero que entendamos qué es la carne, antes de poder entender andar en el espíritu. La carne no es el cuerpo físico, sino es la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. La carne es la parte caída del ser humano. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 7, esa carne, que es la naturaleza caída, se opone a Dios. Romanos 8, versículo 7, lo vamos a leer en dos versiones. Reina Valera 60, dice: por cuanto a los designios de la carne, ¿sí?, esa carne que es naturaleza pecaminosa, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Ahora veamos Nueva Traducción Viviente, dice, este mismo versículo, Romanos 8, versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo va a hacer. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice que esa naturaleza pecaminosa es la carne, ¿sí? Es una naturaleza pecaminosa que siempre va en contra de Dios, siempre. Jamás se va a sujetar a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y hay una lucha interna en el creyente. Tú has decidido seguir a Cristo, has decidido amar al Señor, has decidido servirle, has decidido entregar tu vida y obedecerle, crecer en santidad, ¿sí? Obedecer su palabra, o en dado caso puedes estar sirviendo en su iglesia, pero hay algo, hay un designio ahí adentro que no te deja avanzar. Entonces se opone, todo lo que es la carne se opone. La carne, que es la naturaleza caída pecaminosa, busca siempre satisfacer sus propios deseos egoístas, esos deseos que quieren impedir que tú seas guiado por el Espíritu Santo. Siempre se va a oponer. ¿Por qué? Una parte está la parte carnal, pecaminosa, y la parte del espíritu. Entonces, y se va a oponer. Él no te va a dejar que tú seas guiado por el Espíritu Santo. Y ahí empieza la guerra espiritual, la batalla espiritual. Romanos 7, versículo 18, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, y él reconoce. Y es importante que nosotros como creyentes reconozcamos esto. Dice, yo sé que en mí, el apóstol Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. En su naturaleza caída no existe nada bueno. Y eso tienes que entenderlo y reconocerlo. No hay nada bueno en esa naturaleza caída. Y todos los seres humanos, creyentes, tenemos esta lucha constante. El que diga que no es un mentiroso. ¿Sí? La carne, que es la naturaleza caída, pecaminosa, se refiere a la inclinación natural del ser humano
para hacer el mal, ¿sí? Hacia sus pensamientos, ser egoísta, estar en la lujuria, en la mentira, en el enojo, en el orgullo, la ira, la vanagloria. Eso es la carne. La carne es contra el espíritu. El espíritu es la palabra de Dios y la carne es lo contrario, todo lo que va en contra de Dios. Efesios 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, está hablando personas creyentes, nacidas de nuevo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Esta es nuestra naturaleza antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y en el espíritu, ¿sí?, antes de ser regenerado, nuestro dominio era hacer el mal, pura carne, puros pensamientos, cosas que van en contra de Dios. Por eso, ¿sí?, las personas, ¿sí?, por eso el mundo, mejor dicho, hablo en general, el mundo, hablo del mundo entero, ¿sí?, los seres humanos, todos los habitantes de este planeta Tierra, ¿sí?, si no han sido regenerados, si su espíritu no ha sido regenerado, ¿sí?, todos son dominados por la carne, ¿sí?, todos. No hay algo bueno delante de nosotros para hacer las cosas buenas, porque aquí dice el Efesios, dice, entre los cuales todos vivíamos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Como pensamos, actuamos. Y éramos hijos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de Satanás. Aunque tú no lo creas, eras hijo del diablo. La palabra de Dios habla de dos clases de personas, de Dios o del diablo. Aunque usted no lo crea. Dice, no, yo no soy hijo del diablo. Si Dios no mora en ti, tu padre es el diablo. Si en dado caso hay dudas, con mucho gusto les puedo explicar con la Biblia, no con mis pensamientos, con la Biblia, qué dice la Biblia. ¿Cómo opera esa naturaleza pecaminosa que es la carne? Desea pecar, desea la lujuria, los deseos de la carne, los deseos sexuales, la lujuria, la pornografía, ¿sí?, todo lo que es homosexualismo, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿sí?, desobedecer a los padres, la mentira, el ocultar, todo eso es el deseo pecaminoso de la carne. Así opera, ¿sí? Y esos deseos se resisten a hacer la voluntad de Dios. Dice, ¿sabes qué? Mira, por eso estoy pecando. No quiero saber nada de Dios. Y déjame decirte, hermano creyente, que tú vives con esa naturaleza caída, ¿sí? Y esa naturaleza caída pecaminosa, hasta que tú te mueras, vas a batallar con eso. ¿Cuándo dejamos? ¿O cuándo nosotros somos transformados en un cuerpo totalmente diferente? Cuando Jesús venga por segunda vez, dice la palabra de Dios, seremos glorificados en un cuerpo totalmente diferente, con nuestro cuerpo, pero un cuerpo que ya no tiene esta naturaleza caída. Por eso ahorita nosotros, con los creyentes, las personas, ¿sí?, viven batallando con esta naturaleza. ¿Sí? O sea, esa naturaleza, ¿cómo opera la naturaleza pecaminosa que es la carne? La carne desea pecar, se resiste a la voluntad de Dios, se deja de llevar por los sentimientos, las emociones, los deseos, los pensamientos, el razonamiento. Y así toman decisiones. Un ejemplo de una persona en la Biblia, vamos a ver varios ejemplos para poder entender, es Caín. Caín luchó contra los celos y contra el enojo, la carne, la naturaleza caída, heredada de su padre, Caín. Génesis 4, versículo 3 dice la palabra de Dios, y aconteció que andando en el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová,
Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, que quiere decir que Caín era agricultor y Abel era, ¿cómo se llama? Estas personas que trabajan con los animales. ¿Mande? Pastor. Era, ¿cómo se llama? Ganadero. ¿Sí? Y o sea, aquí vemos dos clases de trabajo, agricultor y ganadero. Abel era un ganadero primogénito, dice, llevaba también sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel llevaba lo más gordo, lo más próspero. Eso se lo voy a dar. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios vio, ¿sí? Porque Él conoce todo, vio que Abel dio lo mejor. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Él te conoce. Él conoce todo. Aquí hay dos personas, Caín y Abel. ¿Sí? Y no vio con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y se decayó su semblante. Se ensañó, se enojó, decayó su semblante. Él estaba contento, pero decayó su semblante. ¿Por qué? Porque Dios no vio con agrado. Entonces Jehová le dijo a Caín, ok, Dios vio a Caín y Dios le dice, Caín, aquí dice, entonces Jehová en versículo 6 dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vemos que hay una relación. Oye, ¿por qué? ¿Por qué te decaíste? Y aquí hay una advertencia, hermano. Miren, Dios le da una advertencia a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, y a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios, Jehová, advierte a Caín. Y Caín dijo, no me interesa. No quiero obedecerte. Y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios advierte, siempre nos va a advertir, ten cuidado. No digas que no, sí. Dios siempre a sus hijos nos va a advertir, no hagas eso. No lo hagas. ¿No has escuchado una vocecita dentro de ti? ¿No lo hagas? ¿O nomás yo lo escucho? No, ten cuidado. No hagas eso. ¿Y qué haces? Desobedeces. No, pues ¿sabes qué? Ok. Dios siempre nos ha advertido. La diferencia es, nosotros tomamos la decisión de obedecer o no obedecer. La palabra de Dios dice que Caín no quiso obedecer. Tuvo sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? Se dejó dominar por esa naturaleza caída pecaminosa. Fue movido en envidia, en orgullo, en ira, en enojo, celos contra su hermano Abel y tomó una decisión y asesinó a su hermano. Se dejó guiar por la carne. No respondió a la advertencia de Dios. Okay. Aquí cerramos el caso de Caín. Otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro es Sansón. Sansón, un hombre llamado por Dios, ungido por Dios, le dijo, ese hombre va a ser un juez de Israel. Dios tenía propósitos buenos para él, como para todos nosotros. Este hombre tenía una lucha interna con la lujuria, con los deseos sexuales. Le gustaban mucho las mujeres. Tenía una lucha contra la naturaleza pecaminosa caída. Él era llamado por Dios, pero aún así, ¿sí? Él se dejó dominar por esa naturaleza caída. Se dejó guiar por la carne. El orgullo, yo soy Sansón, soy fuerte. ¿Sí? Se enamoró de una persona que Dios dijo, no te unas en yugo desigual. Y se enamoró. Le dijo, no me interesa. Voy a hacer mi voluntad. Y sus consecuencias, todos lo sabemos.
¿Qué quiere decir? Era un hombre llamado por Dios. Dios le había unos dones sobrenaturales, era muy fuerte, ¿sí? Pero no quiso obedecer a Dios. Su consecuencia fue destrucción. ¿Cumplió el propósito de Dios? Sí, pero no como Dios quería. Otro ejemplo es Lot. La semana pasada hablamos de Lot. Él razonó, él vio con sus ojos, razonó y tomó una decisión y decidió la atracción del mundo, el billete. Quiero ser rico, quiero ser próspero. ¿Les pasa eso? Es que yo, mira, me quiero lo mejor para mis hijos. Miren, hermanos, Lot luchó con esa atracción del mundo, que mucha gente lucha con esa atracción. Él alzó sus ojos, vio la llanura de Jordán, que todo era de riego, y dijo, aquí me voy a tomar una buena decisión. Entonces Lot escogió por sí la llanura del Jordán y se fue abriendo campo a Sodoma, a Gomorra, y empezó dije, no, ¿sabes qué? Allá está la prosperidad, en Sodoma está la prosperidad, y voy para allá. Y decidió y se fue para allá. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2, versículos 7 y 8, lo puedes leer, lo leímos la semana pasada, dice que Lot era justo, era un hombre justo, era un hombre recto. Pero él tomó una decisión y decidió vivir en Sodoma y Gomorra, aquí en Sodoma, una ciudad corrupta, una ciudad llena de pecado. Pero él, estando ahí con muchas angustias, no tomó la decisión de salir de Sodoma y Gomorra. Él vivía en angustia, pues dijo, ¿sabes qué? No me conviene estar aquí. Se quedó allí viviendo con su esposa y con sus hijas. O sea, vivía en angustia, pero no tomó una decisión. Eligió la carne, lo atrajo la comodidad, la riqueza, la prosperidad, y dijo, aquí me quedo aunque viva angustiado. ¿Sabes quién lo sacó de ahí? Dios lo sacó, no él tomó una decisión. Y muchas veces nosotros estamos viviendo y no tomamos decisiones. Por misericordia de Dios, Abraham, su tío, abogó por Lot. Y solo así, él salió de Sodoma. No fue por su decisión, sino fue porque Abraham abogó por él. Él fue forzado a salir. ¿Sabes qué? Si no sales ahorita, vas a perecer. Tú y tus hijas y tu esposa. Y a la fuerza tuvo que salir. Muchas veces nosotros los padres a las fuerzas tenemos que decir, vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque sabemos lo que va a pasar, porque ya vivimos. Pero no toman una decisión de decir, ¿sabes qué? Tengo que tomar una decisión correcta. Y esa lección, hermanos, aquí una lección, ¿sí? Si tú no estás pensando en las cosas espirituales de Dios, repito, si tú no estás andando, pensando, obedeciendo la voluntad de Dios, vas a terminar mal. Y toda tu vida vas a crecer y toda tu vida vas a terminar mal. Vas a perderte tú, tu familia, esposo, esposa, tus hijos, tu descendencia, tú sabrás. La orden que vemos en Gálatas 5, versículo 16, es andad. Andad en el Espíritu. Andad es una orden de Dios. Andad implica un estilo de vida. Anda, aprende la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, congrégate, asiste, no te unas en yugo desigual,
todo lo que dice su palabra. Ese es andar. Andar habla de un estilo de vida constante. No un día sí y otro día no, es constante. Andar, la otra parte, en el Espíritu significa vivir bajo la influencia guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, entonces tú vas a caminar todos los días guiados por el Espíritu Santo. No en tus emociones, no en tus pensamientos, no en tu razonamiento, sino en lo que dice Dios. Si tú no escuchas la voz de Dios, pues lee su palabra. Y en su palabra dice la Escritura que todo lo que está en la Biblia ha sido inspirado por Dios. O sea, ¿qué quiere decir inspirado? Ha sido soplado. O sea, los escritores han sido soplados por Dios. Dios les sopló, escribe esto. Si tú no escuchas la voz de Dios, ¿sí? Obedece su palabra, porque toda su palabra ha sido inspirada por Dios. ¿Para qué? Para guiar a la humanidad. Una persona perfecta, andando en el Espíritu, es Jesús. Jesús es el ejemplo perfecto, es el mejor ejemplo de poder vivir andando en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Lucas 4, versículo 11, dice la palabra de Dios. Lucas 4, versículo 11. Dice la palabra, Jesús, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Él se llenó del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él estaba lleno de Dios, por el Espíritu Santo. Fue llevado al desierto. Y en el desierto, Satanás lo tentó. Y él no cayó, no cedió. Él vivió, guiado por el Espíritu. Cuando Satanás lo tentó, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hermanos, ¿de qué se trata? Se trata de que tu vida debe ser cedida al control del Espíritu Santo. Todos los días. Si tú no sabes guiarte por el Espíritu Santo, está bien fácil. Dice, Señor, ¿qué dice tu palabra? Si tú vas a tomar una decisión, ¿a dónde voy a ir a trabajar? ¿O qué voy a hacer? Y, ok, si tú vas a tomar una decisión, ¿sí? Y no has escuchado la voz de Dios, o no sabes qué hacer, pues vete a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios te va a decir, por decir, a un joven, me quiero ir de mi casa. Es que porque mi mamá, mi papá son muy sangrones, no me dejan hacer esto, y tú quieres irte de tu casa. Por decir una decisión importante. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Yo me quiero ir. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice? Obedece a tu padre y a tu madre las instrucciones. Y ahí tú te quedas quieto y dices, si tú te vas en contra de la voluntad de tu papá y de tu mamá, estás desobedeciendo la palabra de Dios. Punto. No hay más que pensar. Así de sencillo. ¿Sí se entendió? Nada más sujétate a la palabra de Dios. Oye, quiero dejar a mi esposo, quiero dejar a mi esposa. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Divórciate? No. La palabra dice, mantente firme. Espera, ten tu confianza en el Señor. Y ahí, ya, te aplicas. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando tú tienes un jefe que es, pero bien mala onda? Dice la palabra de Dios, dice, oye, ¿qué dice? Pues honra. Mira, hay de todo. Si tú vas a la palabra de Dios, dice de todo. La diferencia es que no la lees. Por eso estás bien confundido, no sabes qué decisión tomar. Mejor busca. Miren, hermanos.
Hasta la palabra de Dios dice, no te unas con una persona, o sea, no hagas negocios, no te asocies con una persona que no es de Dios, que no ama a Dios, porque te va a hacer tagas. Y ahí te dice todo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos ordena en todo, nos ordena en todo, o sea, nos alinea a la voluntad de Dios. Solo lo que tú tienes que hacer es decir, aquí dice la palabra de Dios, ok, obedece. ¿Por qué? Porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios con un propósito para guiarnos a nosotros en todo. Muchas veces no la obedecemos a nuestra carne, no a Dios. Y allí hay problemas. ¿Qué quiere decir? Andar en el Espíritu. Cedes el control de tu vida al Espíritu Santo. Pero si tú no sabes, pues cede a lo que dice su palabra. Y ya, punto. ¿Cómo cedemos el control al Espíritu Santo? ¿O cómo quieres hablar con Dios? Es que yo quiero hablar con Dios. Ok, orando. Orando. Cuando tú oras y derramas tu corazón al Señor, Él te escucha y te responde. Así cedes el control. Es que, Señor, fíjate que tengo esta situación, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Tengo mi vida desordenada, no sé por dónde empezar. Oras, le entregas al Señor y Dios te dice, por aquí. Y obedeces. Hermanos, Dios te habla. ¿Qué es lo que pasa? Ok. Andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu Santo, es dejarse guiar por el Espíritu Santo, y si tú no entiendes cómo ser guiado por el Espíritu Santo, guíate por su palabra. Punto. Y evítate broncas. Hermanos, esa batalla interna, que es la carne, entre la carne y el Espíritu, dice la palabra de Dios, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Contra. Hay un problema interno. Sí. La carne dice que es, el apóstol Pablo, Romanos 7, versículo 18, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice esto: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Le está diciendo, yo sé que en mi ser, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Nada es nada. Quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo bueno, quiero crecer en santidad, quiero crecer espiritualmente, quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Hay un conflicto interno, un conflicto constante. ¿Sí? Y la respuesta para poder dominar esa naturaleza carnal, pecaminosa, nos los enseña Jesús. Mateo 26, versículo 36. Jesús en el Getsemaní, la semana pasada también lo leímos. ¿Sí? Jesús se fortaleció en oración para poder obedecer y para poder estar firme a lo que venía. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él va a orar. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Él le dice: quédense aquí y velad conmigo.
Jesús le da una instrucción a sus discípulos: vela conmigo que en oración. Da una instrucción. Y aquí está la enseñanza. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, páseme esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que lo que se haga lo que tú quieres. Vino luego a sus discípulos. Después de terminar de orar, Jesús regresó a sus discípulos y ¿qué les halló? Durmiendo, roncando. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Sí? Y Jesús les dijo, Mateo 26, versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, o sea, el espíritu está dispuesto a obedecer a Dios, a orar a Dios, ¿sí? ¿Pero qué dice? Pero la carne es débil. O sea, dentro de Pedro, yo tengo una pregunta: ¿a poco Pedro no sí quería orar? Le da una instrucción: quiero obedecer, voy a obedecer a mi maestro y me voy a poner a orar. Dentro del espíritu, la verdad, está dispuesto a obedecer a Dios. Pero le ganó el dormirse, la carne. Pero la carne es débil y se quedó dormido. La intención es buena, sí, voy a obedecer a mi maestro, velad y orar, voy a orar contigo, pero le ganó la carne. ¿Sí se entiende? Otra vez Jesús fue a orar por segunda vez diciendo: Padre mío, si no pueda pasar de mí esta copa, sino que la que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y nuevamente les ganó la carne a Pedro. Pedro se durmió. Sí quería orar con su maestro. Yo creo que si tú sabes que me voy a poner a orar, y se arrodilló, se inclinó y todo, hizo, quiero hacer el bien, pero no puedo, me quedo dormido. Dentro de mí, dice el apóstol Pablo, queriendo hacer el bien, pero hay una naturaleza que no me permite. Queriendo hacer el bien, no hago el bien, sino lo que está mal. La carne. A Pedro le ganó la carne. Pedro se durmió. Entonces, ¿qué dijo? Ok, como Pedro no obedeció a Jesús, dice velad. Estar atento. Ahorita vamos a ver qué significa velad y orar. Velad significa estar despierto, sobrio, no dormido. Y orar. Así ganamos a la carne, velando y orando. Ok. Como Pedro no se fortaleció, o sea, le ganó la carne. ¿Saben qué fue lo que hizo Pedro cuando vino la prueba? Pues bien fácil. Como no estaba fortalecido como Jesús estaba fortalecido, él lo que hizo primero, sacó su espada, la carne. Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. La carne. El siervo se llamaba Malco. ¿Se da cuenta? No obedeció lo que Jesús le dijo: velad y orad. Se quedó dormido y como no se fortaleció, se dejó guiar por la naturaleza pecaminosa que predomina. Y mira, y no solamente le cortó la oreja a este siervo del sacerdote llamado Malco. No solamente quedó ahí, después negó a Jesús 3 veces. Mateo 26. Castigando para su crucifixión. Tú también estabas con Jesús en Galilea, mas él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Sí sé, loco. ¿Sabes qué? No sé lo que estás diciendo, eres una mentirosa. Saliendo, versículo 71.
saliendo él a la puerta, se hizo el loco, no sé lo que dices. No solamente quedó ahí. No, recuerden, no estuvo velando y llorando para fortalecerse y cuando viene la prueba, sino que él se envainó y negó a Jesús. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo, los que estaban allí, también estaba con Jesús, lo señaló, estaba con Jesús, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre, no conozco al hombre, yo no lo conozco. No solamente lo negó, mintió. O sea, negar es mentir, aquí lo mintió. O sea, no solamente dice loco, no lo sé lo que tú dices, sino que también dice, pero no quedó ahí. No quedó ahí. Un poco después, versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también eres tú uno de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Él hablaba diferente. Él era otra persona. Él estaba con Jesús. Tu manera de hablar, tú no eres como nosotros, tú eres diferente. Pero miren cómo reaccionó Pedro. Versículo 74. Entonces, él comenzó ¿a qué? A maldecir. No solamente se hizo loco, no conozco a Jesús, yo no conozco a aquel hombre. Empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió, fue y lloró amargamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le ganó la carne? Y una y otra sacó la espada y negó a Jesús y fue creciendo. Porque primero no lo conozco, no sé lo que dice, si soy loco, no es cierto. Después no lo conozco y fue creciendo. Y empezó a maldecir y a jurar, no. Hermanos, porque no estuvo velando. Velad y orad. Si tú quieres vencer a esa naturaleza pecaminosa carnal que te domina, vela y ora. A Pedro le ganó la carne. No estaba velando, no estaba orando, ni estaba andando en el Espíritu, significa que no fue guiado por el Espíritu Santo. Velar significa estar dispuesto y atentos. Velar significa estar alerta, velar, estar alerta, estar atento, estar despierto, estar sobrio. No solo físicamente, sino espiritualmente. Espiritualmente. En todo lo que recierne de las cosas espirituales. Estar despierto, estar atento, estar alerta espiritualmente. Eso significa velar. Y orar es buscar la comunión con Dios, estar al dependiente de Él, reconocer nuestra fragilidad, que somos débiles, y pedir ayuda. ¿Sabes qué, Señor? Te pido ayuda. Por eso, como Pedro no estaba velando y orando, él no estaba atento en las cosas de Dios, él no estaba despierto, él estaba dormido, no solamente físicamente, sino espiritualmente estaba dormido. No estaba atento. O sea, estaba con Jesús, pero no estaba atento con Jesús. Su cuerpo estaba con Jesús, pero su corazón no. Él estaba en otras cosas, en lo carnal. Hermanos, Mateo 26, versículo 33. Mateo 26, versículo 33. Nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios. Nuevamente entra Pedro en escena, un poquito antes que pasara todo esto. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Antes que pasara todo esto, Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús, a estar con Jesús. Pero como no veló, como no oró,
sino que decidió ser dominado por la carne y se durmió. Luego saca su espada y le corta la oreja a Malco. Y no solamente ahí, lo niega 3 veces. Y cada vez en negar a Jesús fue creciendo. Si soy loco, no lo conozco. ¿Por qué? Por no estar velando y orando. Si tú quieres ganar a esa carnalidad, a esa naturaleza caída, pecaminosa, adámica, tienes que estar velando y orando. Es la única forma que dice la Escritura que vamos a poder vencer. No hay otra forma. Dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús está diciendo, Jesús no dice que no serán tentados, sino dice, velen y oren. Y no entrarán, significa, es decir, no cederán a la tentación. O sea, no cederán. O sea, no es que no seremos, sino tú, Pedro, no cederás a la tentación, a lo que viene. Por eso necesitas estar velando y orando para que tú no cedas, tu carne no ceda a lo que viene, a la tentación. Eso significa. Por eso es importante estar, para que no entre en tentación. Debemos estar orando, velando y orando para no ceder, para no caer. Eso es. Yo tengo una pregunta. ¿Y si no vienes a la iglesia? ¿Y si no te llenas de tu palabra? ¿Sí? Vas a caer. La palabra tentación dice que es prueba, lucha espiritual, presión para pecar, presión para rendirse o actuar según la carne. Eso significa tentación. O sea que Jesús está diciendo, vela y ora para que tú no cedas a actuar según la carne. Eso dice la Escritura. Y así se vence la carne. Entonces, si hay una naturaleza dentro de ti, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. Hermanos, esto se puede decir que es fundamental, primordial. Porque de lo contrario, vamos a estar constantemente cayendo y cayendo y cayendo. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto a obedecer, pero la carne es débil, la carne no quiere. En el fondo de mí, en mi espíritu, dentro de mí, quiero obedecer a Dios. Quiero crecer espiritualmente, quiero santificarme, quiero hacer lo correcto, quiero amar a mi esposa, quiero amar a mi esposo, quiero hacer el bien. Pero la carne, la naturaleza pecaminosa caída, inclinada al pecado, es frágil, vulnerable. Y la tendencia es a no obedecer. Y esa lucha la tenemos todos nosotros. Pablo dice en Romanos 7, versículo 18. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cae fácilmente. Me duermo espiritualmente. Dejo entrar a la lujuria, a la pornografía, a la mentira, al engaño, a todo lo que... A lo que no quieres, eso haces. Si no el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Hay un pecado que está dentro de nosotros, que mora en nosotros. Sino el pecado que mora en mí. Y entonces el apóstol Pablo dice, así que, queriendo yo, el apóstol Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Así de sencillo. El mal está en todos nosotros. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en su palabra, en las alabanzas, ¿sí? En la Biblia, me deleito en la ley de Dios. Dice, en mi ser interior, me deleito en la ley de Dios. La palabra, lees, te gozas. Pero aquí el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el apóstol dice, miserable de mí. Soy un miserable, soy un pecador. ¿Por quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Porque vivimos en el pecado. ¿Quién? Y él dice, gracias, versículo 25, gracias doy a Jesucristo, a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. La respuesta es Jesús. ¿Qué dice Jesús? Jesús te dice, vela, llora. Hermanos, hay una lucha interna que tiene que ser dominada. Que tú, la decisión la tomas tú. Tú decides tomar la decisión y ¿sabes qué? Quiero la prosperidad, quiero irme a Sodoma. Hoy los jóvenes quiero ser rico, quiero hacer... Oye, ¿cómo hago dinero? Quiero hacer esto. Aquí, mira. ¿Y saben qué les contesto yo? Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia, su verdad, su palabra. Ahí están como Lot, la prosperidad. O están como Caín, con celos, contiendas. O están como Sansón, con la lujuria, la pornografía. O está como David, distraídos. David, el rey David, se distrajo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y se distrajo. Hermanos, no podemos distraer. No podemos nosotros ceder. No podemos. Mira, por más cristianos que seamos y tengamos el corazón conforme a Dios, que me quiero santificar todos los días y que quiero obedecer su palabra, no nos podemos distraer espiritualmente. Si Dios te dice algo, obedece. Hermanos, se lo digo por experiencia. Yo no vengo a decirles aquí, miren hermanos, tengo lucha. Y hoy estoy actuando diferente a como actuaba anteriormente, solo por una sencilla razón. Dios me está diciendo, haz esto. Ok, lo voy a hacer. No entiendo. Sí, yo pienso diferente. O sea, hablo en las decisiones del día a día. Dios me dice, haz esto, pero mi pensamiento, aquí es mi razonamiento, no lo entiendo, porque según yo tengo que hacer otra cosa, pero me estoy sujetando a lo que Dios me dice. Él me dio una instrucción muy clara. Me dijo, haz esto. Humanamente, tomé otra decisión. Y Dios me volvió a decir, te dije que hagas esto. Está bien. No entiendo, pero lo voy a hacer.
Lo voy a hacer. Hermanos, no pensemos, no razonemos. Porque nuestros pensamientos son totalmente diferentes a los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Un joven hace poco me dijo, esos pensamientos están mal. Esos pensamientos están mal. Un joven de 15 años. Dije, sí es cierto. Me equivoqué. Hermanos, hay una lucha dentro de nosotros. Sencillamente lo que tenemos que hacer es obedecer. Obedecer lo que Dios te dice. Y si Dios te habla, obedece. Y yo sé que en nuestra conciencia, que es nuestro espíritu, que es lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro espíritu, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo que es carne, que va a regresar al polvo, nuestro alma, son nuestros pensamientos y razonamientos y sentimientos, que ya lo explicamos en los jueves anteriores, y nuestro espíritu, que es nuestra conciencia, que es lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí? Si Dios habita en ti, porque tu espíritu, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo vivifica tu espíritu. Y si en tu espíritu hay algo que está diciendo, haz esto, deja de hacer esto, obedece, porque es Dios hablando. Es Dios hablando. Oye, es que no entiendo, o sea, ¿pero por qué? Miren, humanamente no vamos a entender. Pero como Dios nos conoce perfectamente a nosotros y conoce el presente, conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro, Él dice, haz esto. Lo que nosotros nos toca hacer es obedecer. No cuestionar, no razonar. Miren, hermanos. Vayamos a Génesis versículo 13. Génesis 13. Nuevamente vamos a tocar la vida de Lot y de Abraham. Génesis 13, versículo 7. Entonces, surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban a Lot en aquel tiempo. Finalmente, Abraham, siendo el patriarca, tiene la autoridad de decidir, yo decido, Lot, yo soy mayor que tú, yo decido si voy para acá, si yo voy por acá, tú vas para allá, pero él no se propuso por ser el mayor, él se humilló. Y le dijo, Lot, él tenía otra conciencia, Abraham tenía otro razonamiento. Y le dijo, Abraham se humilló a Lot. Dijo, Lot, tú decides. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y dice que Lot alzó sus ojos, razonó y se fue a la prosperidad. Dijo, aquí hay billete, prosperidad. Okay. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Abraham se fue al otro lado. Vamos a Génesis, versículo 13. 13, versículo 14. Génesis 13, 14 dice, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, ¿quién le dijo? El Señor, Dios. ¿O él tomó su decisión? No, Dios le dijo a Abraham, mira, ahora dice, mira lo más lejos que puedas. Alza tus ojos y mira. ¿Ves todo eso? Todo eso te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero no solamente quedó ahí. Mira, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones del norte al sur,
al oriente y al occidente. Versículo 15, yo te doy toda esta tierra. O sea, alzó sus ojos y yo, ¿todo esto? Sí, todo eso te lo doy. Yo Dios, o sea, Dios se lo dio a Abraham. Te lo voy a dar a ti. Entonces dice, te doy, perdón, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, te doy toda la tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión perpetua, permanente. Y te daré tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Reconoce toda la tierra en cada dirección, pues yo te lo entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y estableció cerca del Robledo, que perteneciera a Manré, y allí construyó un altar al Señor. Hermanos, si tú lees Génesis, Dios le dice a Abraham, ok, te la voy a dar, pero tu tierra va a estar en esclavitud 400 años. Y después de 400 años, lo puedes leer, tu familia van a salir muy ricos. Y van ahora sí a prosperar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dios conocía a Abraham, el presente, conocía el pasado, el presente y el futuro. Abraham sencillamente obedeció y se dejó guiar por Dios. Dios le dijo a Abraham, ahora mira, esto te pertenece a ti. No tomó su decisión. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Hoy nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 5, versículo 8 dice, dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos nosotros tenemos un adversario, y ese tiene nombre, se llama el diablo. El diablo, ¿sí?, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quién comerse, a quién devorar, a quién hacer caer. Por eso el apóstol Pablo dice, sed sobrios, estad sobrios, en tus 5 sentidos, no ebrios, no distraídos, y velad. Estar atento. Porque ese adversario, hermanos, te quiere dañar. Aquí la palabra sed sobrios, estar sobrio, significa estar sobrio, sin embriagarte, sin embriaguez. Pero no habla solamente de estar en un estado físico, sino habla de un estado más profundo, que es espiritual. Está diciendo, sed sobrio, dice, ten dominio propio, mantente tu mente clara en la palabra de Dios, tu mente equilibrada, empieza a madurar, deja tus pasiones, deja tus deseos carnales y sé sobrio, cambia tus pensamientos por la palabra de Dios, sed sobrio, ya basta. Por eso el apóstol Pedro, sé sobrio y velad, ya crece espiritualmente, anda espiritualmente, cambia de mente, cambia de dirección, empieza a madurar, deja de guiarte por tus pasiones, dejarte de guiarte por tus pasiones y déjate guiar por el Espíritu Santo en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Ya, sed sobrio. Deja de pensar en lo que estás pensando y centra en Jesús, en Dios. Ten un buen juicio. Tu mente centrada en Dios. Deja las distracciones. Deja la pornografía, las redes sociales y todo lo que te aparte de Dios. El orgullo, la codicia, los deseos de la carne, la mentira, la ira, el miedo, todo deja. Empieza a vivir con madurez, sé sobrio. Aprende a dominarte, ten dominio propio.
Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6, dice la palabra de Dios, nueva traducción viviente. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6, nueva traducción dice, así que manténgase en guardia. En guardia. Estás en guardia. No dormidos, como los demás. Estén alertas y lúcidos. Una mente lúcida. Despiertos. Tito 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios. Habla ya a los ancianos, que estén sobrios. Dice, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ese es velad. Eso significa sed sobrios y velad. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sean prudentes, ya dejen de ser imprudentes, sanos de la fe, en el amor y en la paciencia. Velad. Pedro nos dice, velad significa estar alertas, despiertos, atentos y vigilantes espiritualmente. No dormidos espiritualmente, sino despiertos espiritualmente. Estar alertas de las trampas de Satanás, del diablo, nuestro adversario, del enemigo. No vivir distraídos. Y tampoco confiados. Discierne que esos tiempos son difíciles. Son complicados. Y es mejor que estés despierto y velando. Sed sobrio y velad. Como les decía, el rey David se durmió. Él se durmió. Él un hombre conforme al corazón de Dios, pero dejó de andar en el espíritu. Y se puso cómodo y se dio la carne. Por eso esta lucha es hasta que el Señor venga por segunda vez, o en dado caso, tú partas. No podemos estar distraídos espiritualmente. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 11, versículo 1. Nueva traducción viviente dice, en la primavera, cuando los reyes salían a salir a la guerra, David envió a Joab al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y se sitiaron en la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Se puso cómodo en su casa. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar a la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer. Por dentro, vio a una mujer de belleza singular que se estaba bañando. Luego envió a alguien para averiguar quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliab, esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación por su periodo. Después ella descubrió que estaba embarazada. Y le dice a David, estoy embarazada. ¿Qué pasó? Se distrajo. David se distrajo. Y por distraerse, el precio fue muy alto. Hermanos, si nosotros nos distraemos en la batalla espiritual, el precio es muy alto. El precio es muy alto. Tú puedes ver la vida de David, todo lo que pasó por esa distracción. Por eso no podemos dejar de estar alertas y estar sobrios y velad. Velad y orad para que no cedas a la tentación. Velad y orad para que nosotros no cedemos, no caigamos. No entréis, dice la palabra de Dios, pero es no ceder a la tentación. ¿Por qué nosotros no debemos de ceder, no debemos de velar y orar? Porque el adversario que tenemos es un adversario fuerte,
y quiere destruirte a ti, a tu familia y a tu descendencia. Anda como un león rugiente alrededor buscando a quien está distraído. Hermanos, déjame decirte que ese adversario es real. Y si tú dices, yo me lo como al diablo, no vas a poder. La palabra de Dios dice que Jesús ya venció a Satanás, ya venció al diablo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos la victoria de antemano ante Satanás. O sea, tú como cristiano, como creyente, ya tienes la victoria. Ya la tienes. Solo necesitas velar y orar. Y ahora añadimos, sed sobrio. Estar despierto, no distraído. Primera de Pedro 5, versículo 9 dice, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid firme en la fe. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa resistir firme a la fe? Santiago 4, versículo 7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Estar firmes significa estar anclados, no en tus pensamientos ni emociones, estar anclados a la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios. Anclado significa, ¿sí? Tú ves un barco que llega a un lugar, a un puerto, él saca el ancla y el ancla llega a lo más profundo y se queda ahí. ¿Para qué? Para que el barco no se mueva. A lo mejor sí se va a mover un poquito así, pero no se va a mover, no se va a ir. Él está anclado. Entonces significa estar anclados a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es. Confiar plenamente en Cristo, en su palabra, en lo que nos ha dicho. Ahí está. Eso es. Así vamos a poder nosotros vencer esa batalla que todo cristiano tiene. No solamente la tenemos nosotros, la tenemos todos. Y vamos a vivir toda nuestra vida con esta batalla. Yo te invito a que te pongas de pie. ¿Quedó claro cómo vencemos esa batalla? Yo te invito a que analices y reflexiones. Padre, venimos a darte gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios todopoderoso. Nosotros sencillamente somos seres que nos equivocamos. Hemos entendido, Padre Santo, que tenemos una batalla espiritual. Dentro de nosotros mora el pecado. Y la carne quiere vencer a nuestro espíritu. Y quiere vencer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo te invito, hermano, a que analices. Cómo estás viviendo. ¿Y qué necesitas cambiar? Yo sé que el Espíritu Santo te habla y te habla claramente. Él habla a través de las enseñanzas, de la palabra de Dios, de las prédicas. Y yo sé que Dios te ha hablado. Lo que tienes que hacer es obedecer. Padre, venimos a darte gracias, Señor mi Dios, nuevamente, porque tú eres fiel y soberano, Padre Santo. Tu palabra es viva y es eficaz y tiene poder, Padre Santo, para poder transformar nuestra mente. Tu palabra, Padre Santo, nos edifica, Señor mi Dios, y siempre nos va a guiar a la verdad, Padre. Venimos esta noche, Señor mi Dios, a darte gracias por tu palabra
Y también gracias, Señor mi Dios, porque tú mandaste a Jesús con un propósito. El apóstol Pablo dijo que la respuesta está en Jesucristo. Y Jesús, Padre, nos ha instruido a que estemos velando y orando para no ceder a la tentación, Padre. Para no ceder a la carne, Señor mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor mi Dios, nosotros nos la llevamos y que estemos meditando en ella, Padre. En cada momento de nuestro día estemos analizando esta enseñanza que tú has compartido esta noche, Padre. Gracias te damos, Señor mi Dios. Danos la oportunidad, Padre Santo, de poder obedecer, Padre, tu palabra y obedecer toda instrucción que tú nos das a través de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios. Tú nos has dado la victoria sobre la carne, Padre. Nos has dado la victoria, solo ahora danos la oportunidad de que obedezcamos tu palabra en el nombre de Jesús, Padre. Y así mismo, hermano, yo te pido que tú abras tu corazón y alábale al Señor con esta alabanza que se llama Te anhelo. Así como estamos, hermanos, yo te invito a levantar tus manos y vamos a cantar esta alabanza de adoración al Señor y vamos a rendir nuestro corazón a Él. Vamos a proclamar: Señor, necesito estar junto a ti, porque solo en tu presencia recibo el poder y la unción, Señor, que tanto necesito. He venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Es en ti, dile. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la soy el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Vamos a decirle juntos, amén. Solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Es aquí donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte amar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar.
Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Una vez más, dime. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra.